Hola a todos, bienvenidos. Estamos en el primer programa, en nuestra primera entrevista hoy día con Karina, aquí al lado, kinesióloga y magíster en salud pública, magíster en neurociencia, y yo también, que me llamo Rodrigo, que soy fonoaudiólogo, magíster en salud pública y magíster en psicología comunitaria, y estamos en nuestro programa. Yo te entiendo, Coqui. Bueno, estamos acá porque aparte de ser profesional y todo lo que dijo Rodrigo, nos ha tocado vivir algunas cosas especiales en la vida que hoy con el tiempo se las vamos a ir contando, que nos ha hecho darnos cuenta de la importancia que es poder bajar esa información valiosa que nosotros tenemos a toda la gente, a todos los pacientes, porque en realidad en la vereda desde el profesional las cosas se viven de una manera y en la otra vereda a veces muy distinto. Entonces, qué rico que nosotros, bueno, no sé si fue rico porque lo pasamos mal en ese momento, pero vivimos ambas cosas. Entonces, vamos a ir contando nuestra experiencia, pero sobre todo ir compartiendo las experiencias de nuestros invitados fabulosos que tenemos. Hoy Claro, día, por ejemplo, para eso convocamos a varios profesionales de la salud, de las demás diversas ramas, que nos pareció prudente e importante que nos compartieran qué hacen en la clínica, qué hacen en sus lugares de trabajo y a lo mejor también que después puedan contar algo de su vida. Hoy día está con nosotros Daniela. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes? bien, bien. Cuéntanos, Daniela, ¿qué haces tú? ¿A qué te dedicas? Soy tecnólogo médico de la especialidad de otorrino, laringología. Egresé, llevo 19 años ejerciendo, trabajo hoy en día en el sector privado. Trabajé muchos años también en mutualidades, que es un mundo totalmente distinto. Me hubiese gustado ejercer en la vida pública, pero la verdad nunca se me dio el chance de poder entrar a algún cargo. Pero eso, hoy en día el sector público en una clínica grande como tecnólogo en un laboratorio. ¿Qué hace un tecnólogo? Y como para que toda la gente lo pueda entender. Los tecnólogos médicos somos los que hacemos los exámenes. Los más conocidos son los de radiología, que es la persona que te toma la radiografía, y los de laboratorio clínico, que son básicamente todos los que analizan las muestras cuando uno va y se saca sangre. En mi caso, en la parte de otorrino somos más desconocidos porque la verdad es que si uno no está enfermo de algo de otorrino, no llega a conocernos nunca, que somos los que vemos la parte de audiología, parte de equilibrio, algo un poco de nariz, garganta. Como ese tipo de examen de procedimientos se trabaja con los dos extremos de la vida, con bebés, desde bebés recién nacidos hasta abuelos de cuarta edad, cuando ya los dos extremos son difíciles de comunicarse, y ese es básicamente como nuestro paciente índice, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, ustedes tienen que ver cuando se entregan los audífonos, ¿puede ser? Sí, vemos en el tema de las entregas, calibraciones de audífonos, los exámenes previos, cuando se llega al diagnóstico de que la persona necesita los audífonos, poder saber también qué tipo de audífono necesita, todo ese tipo de cosas. En el caso, por ejemplo, de los GES, se necesitan las audiometrías para poder saber si la persona califica o no para ingresar a un GES, tanto sea de recién nacidos como de los adultos también, de adultos mayores. Dani, ¿cómo es un día tipo de tu trabajo y cómo te relacionas en ese día con los diferentes pacientes? A ver, en el día a día, es que uno se acostumbra trabajar con pacientes, sea pediátrico, neonatológico es aparte, pero pediátrico o cuarta edad es más o menos bastante similar, pero ya además hay un tema comunicacional de que escuchan mal. Entonces son personas que ya cuesta comunicarse con ellos, hay que tener paciencia con ellos, hay que hacerse entender más allá de cómo uno, de la parte verbal, también ser un poco más expresivo para hablar, modular mejor, muchas veces hablar a una intensidad mayor, que muchas veces pues llego a la casa y creen que estoy enojada porque termino hablando fuerte porque todo el día hablé fuerte. Entonces, eh, ese es como básicamente el día a día, es inventar y reinventar cómo hacerse entender con personas que les cuesta entender y que además vienen de una seria frustración de que no son entendidos en sus casas, no son entendidos en sus medios, que se han reído de ellos, que muchas veces quieren, sobre todo los abuelitos, que hagan pasar a sus hijos, a sus nietos, y que uno les diga de que sí es verdad, de que a veces entiende, que a veces no, por qué, y todo eso. Pero ese es como, bueno, el otro son los pacientes con vértigo.
que también es otro tipo de paciente que viene bien vulnerable porque el vértigo es algo bien invalidante. Entonces también son personas que vienen muy vulnerables, vienen muy lábiles emocionalmente, lloran entre problemas personales y porque además se desesperan de la condición en la que están. Entonces igual son pacientes que requieren como bastante energía de uno, contención, bastante contención y comprensión de parte de uno como profesional. Si tú ves a 10 pacientes diferentes, con diferentes problemáticas, con diferentes necesidades de contención durante un día, y luego otro día, y así 5 veces a la semana. Sí, exactamente. Son Cuéntanos cuál harto es más de 10, pero sí. tu percepción de ese training de trabajo, de ese training de entrega clínica. Igual hay días que son, o sea, agota, cansa, sobre todo que en el caso de nosotros, los que trabajamos con pacientes, hay días que tal vez tú no estás teniendo un buen día, tú también tienes tus problemas, tus cosas, tus temas, y no estás con tu mejor energía y tienes que tener la mejor energía del mundo para el paciente, porque el paciente no tiene por qué enterarse, no tiene por qué importarle tampoco, no tiene la culpa tampoco, entonces uno tiene que igual entregarse de la mejor manera que pueda todos los días y con cada uno de ellos y tratar de empatizar lo que más se pueda, porque hay que entender de que muchas veces uno puede decir que es porfiado, a veces efectivamente son porfiados, pero muchas veces es un tema de comunicación y que requiere que uno respire profundo y es como ya, ok, no me entendió, vamos de nuevo y buscar una nueva manera de darse a entender y eso repetitivamente igual sí, hay días que uno termina agotado, hay días y días, pero sí, demanda mucho, Pero igual, emocionalmente demanda mucho. yo te escucho y encuentro maravillosa tu preocupación, porque, mira, me estoy saltando un poco del libreto, pero estaba pensando en las veces que me ha tocado a mí ir de paciente. Yo soy súper buena para enfermarme de los bronquios, soy muy hiperreactiva bronquial, como se dice, casi que asmática. Entonces me ha tocado tomarme radiografías varias veces, y obviamente cuando te tomé la radiografía no te sientes bien, y estoy pensando en otra área diferente a la que haces tú, pero más o menos para guardar la figura. Y llego y me van a tomar la radiografía y te ponen cerca de esas placas que están súper heladas. Entonces uno se siente mal físicamente. Más encima se siente súper vulnerable. Por eso me quedé pensando en... Y con la camisola esa. Claro, estás como desnuda prácticamente frente a un hombre o una mujer y muchas veces ni siquiera te miren, ni siquiera te miran, no te pescan, es como pasa así. Entonces igual es como rico escuchar un profesional que en realidad está preocupado por sus pacientes, que sí está entendiendo esa vulnerabilidad que tienen los pacientes cuando llegan, bueno, por su propia condición de ser Claro. paciente, valga la redundancia. Sí, ¿Qué cosas te frustran en el día a día en tu trabajo? lo más frustrante yo creo que es el sentir o tratar de dar como lo mejor que uno pueda y no recibir a veces cosas mínimas que uno requiere, no para uno como persona, sino que, por ejemplo, en mi caso, para el laboratorio, sobre todo viniendo de parte de jefaturas. O que tú, por ejemplo, no sé, te sacas la mugre todos los días por tus pacientes y que cuando tú necesitas algo, tampoco no recibes como, no tienes esa retribución, no de parte de los pacientes, sino que de parte de tus propios pares. Entonces, eso yo creo que es como lo que a mí más me frustra hoy en día. Esa es como la mayor frustración. Y igual por otro lado, con el tiempo he ido aprendiendo a tomar un poquito más de distancia, porque yo siempre fui muy buena así como casi llevarme el paciente para la casa. Y, y eso no es sano para uno. O sea, puede ser muy bonito de que los pacientes y la familia a veces lo pueden agradecer mucho y uno lo entiende, pero también uno tiene vida personal y eso de una u otra manera empieza a pasar la cuenta. Entonces, también hay que guardarse energía para uno. Bien. Te convocamos acá no solamente porque nos interesa mucho lo que tú haces desde la clínica o en tu quehacer profesional en la salud, sino que tú también has tenido experiencias y amplia experiencia, según tú misma nos has comentado, del otro lado de la moneda. Eso quiere decir solicitando servicios de salud, ya sea para ti o para tu familia, para tus hijas. Cuéntanos tu experiencia, por favor. A ver, yo he tenido
En mi caso, yo no soy el templo de la salud. O sea, he tenido muchas enfermedades y de cosas, a mí no me da gripe, no me enfermo el estómago, a mí cuando me dan cosas grandes. Entonces, enfermedades como complejas. Eh, Embarazo de riesgo que necesitó reposo, que al principio empecé con sangramientos que nadie me pescaba, que era como, no, si es primeriza y aprensiva y toda la cuestión, y yo tenía placenta previa. Eh, Esa fue como la experiencia, así como una de las traumantes. Después, a los 13 días de que nació mi hija, tuve una trombosis en una pierna que también después de ir a muchos cirujanos vasculares, porque yo quedé con muchas molestias en mi pierna, que todos me decían que eran secuelas, que como que nada que hacer, que me acostumbrara, que eso iba a ser así, y que ya fue. eh, y seguir recorriendo porque a mí me seguía y me molestaba demasiado y la verdad yo no estaba dispuesta a vivir así a los 30 años, teniendo una vida en condiciones que lo que yo mismo los cirujanos vasculares me decían era prácticamente lo que se describe una persona de 80. Entonces, hasta que encontré, y de hecho llegué a través de un dermatólogo y llegué donde otro cirujano vascular, porque empecé con lesiones dermatológicas en la pierna a raíz de el problema vascular. Y ahí se dieron cuenta que yo tengo un síndrome que se llama Mike Turner, que es rarísimo, es muy escaso, pero yo lo tengo. Y esa había sido la causa de mi trombosis y ese Mike Turner había sido muy mal manejado, obviamente porque nadie me pescó y 4 años después recién se pudo hacer la angioplastía y mejoré muchísimo. No quedé al 100% como podría haber quedado si lo hubiesen hecho a tiempo, pero quedé en 95%, que eso ya para mí es muchísimo. Eh, Como mamá también, mi hija también se enfermó, fue al jardín, a cuna, se enfermó de todo el primer año, tuvo todos los virus habido y por haber. Entre esos tuvo sincicial, quedó asmática como secuela de sincicial. eh, También me tocó el que me miraran como mamá primeriza, que le estaba poniendo color, que no era tan así, siendo que yo veía como yo escuché, o sea, yo dormía sentada con ella en la cama, entre comillas dormir, porque ella se ahogaba. Por suerte ella vomitaba la flema, entonces no tuvo mayores, no se obstruyó a niveles tan importantes casi la semana, que un poco más de una semana que yo fui a distintos pediatras de clínicas grandes, o sea, la Santa María, la Indisa, como que un lugar donde uno se chuta esta cuestión, esta institución y todo. No, no, ni ahí, ni siquiera un palmetazo en el hombro para dejarme tranquila, nada. O sea, era así como, ya, así como no de jugo, váyase, ¿Y qué te es decían? como ¿Como que era un resfrío lo que tenía ella? ¿O una trataba? bronquitis. Tenía una Ya. bronquitis y ¿Qué una edad tenía tu bronquitis. hijita en ese momento? Tenía 7 meses. Ya. Bueno, Era yo chiquitita. pregunto eso porque yo soy kinesióloga, yo sé que lo que es un Sí, sincicial en un niño de 7 meses no es para mandarlo a la casa, claramente, ¿no? Y se comporta no, muy diferente una bronquitis por sincicial versus otras bronquitis de otro origen. La podía pasar sí, a neumonía rápidamente. sí, de hecho, cuando llegué finalmente a la pediatra, bueno, que ella fue la que terminó siendo la pediatra de cabecera de ella, claro, a esa altura me dijo, sabes que lo peor del sincicial ya lo pasó y lo pasó en la casa, que a esa altura como que ya en ese minuto ya no era como tan importante la hospitalización, pero sí la reina quedó con problemas respiratorios, pero o sea, para el resto de la vida, hoy en día todavía se puede enfermar de la guata, termina con tos, y la tos dura un mes, 2 meses, y el karma es la tos, o sea, una cosa, y cosas que se pudieron ver a tiempo, o sea, así como mi pierna, como su sincicial. eh, Mi papá terminó con Alzheimer, falleció el año pasado. También costó mucho que lo diagnosticaran por esta misma cuestión de que no está viejito, importa, que no, sí es normal, que no se le olviden las cosas. Y uno miraba y era como, es que esto no es normal, no podía ser normal. Eh, entonces ahí uno también, por otro lado, también viene como la frustración de decir, pucha, yo en mi pega trato a todos mis pacientes como si fueran mi hija, como si fueran mi papá y no recibir lo mismo
me frustraba, y me frustra todavía, me da lata. Me da lata de que en el medio está bien que empieza a aparecer un poco la deshumanización, de empezar a ver tal vez un poco lo que yo decía de guardarse energía para uno y tomar un poco de distancia de los pacientes, pero yo creo que todo tiene su equilibrio, o sea, ni para qué pasarse de un extremo al otro, a que simplemente no te dé lo mismo. Yo después, hace como 2 años atrás, desarrollé migraña vestibular. Estuve con crisis vertiginosas 3 meses, que eran todos los días, todos los días, todos los días tenía vértigo. Eh, y también neurólogos que me cambiaban un remedio, me cambiaban otro, anda al psiquiatra, del psiquiatra me volvía al neurólogo, el neurólogo me volvía al psiquiatra, entre ellos no se ponían de acuerdo qué cosa, o sea, de trabajo en equipo cero, no se lograban poner de acuerdo en qué tratamiento seguir conmigo, qué fármaco utilizar, cuáles sí, cuáles no, las dosis. Al final terminé yendo donde otro caballero en la Católica, que una amiga me dijo así porque él lo encontró en internet, Claro. que era carísima su consulta, pero en realidad yo dije, o sea, han sido las lucas mejor invertidas porque el caballero después de 3 meses, en 2 semanas, él me tenía caminando, me tenía volviendo al trabajo, me volvió, siempre he tenido la suerte de al final llegar con alguien que sí le importa al paciente y he terminado con tratantes súper empáticos, de darme su celular, de, oye, a la hora que tú necesites, tanto con mi vascular con la que me operé, el neurólogo con el que me sigo, me seguí y me veo todavía, el pediatra con el que terminé de mi hija, pero antes de eso, muy mala experiencia. O sea, O llegas después sea, de un peregrinaje largo, como dices tú, y que a diferencia de lo que podrían pensar las personas, no necesariamente pasa por tema económico, porque por ejemplo tú contabas que las malas experiencias te han pasado en clínicas inclusive, entonces, sí, o sea, ese mito sí, de que hay de que los profesionales te atienden mal en el sistema público, pero vienen en el privado, no, tampoco es cierto. Al no, no es verdad. final es una cuestión muy de persona a persona. Yo también, bueno, yo también como profesional de la salud, me tocó llegar con una migraña, me acuerdo de hace años, al mismo hospital donde trabajaba en ese momento y no me pescaron ni en baja. Yo me quería morir, pero como mis signos vitales estaban normales, en el fondo no desaturé, tenía el pulso normal. Claro, un poquito alta la presión, pero era por el dolor, entonces no me Sí. pescaron, literalmente. Me hicieron esperar, no sé, 5 horas para pasarme un analgésico después. Uy, bueno, y todos sabemos lo que es una migraña, pues. Entonces, son condiciones máximas, ¿para qué hablar de los embarazos? Condiciones máximas de vulnerabilidad que nos pasan, sobre todo a las mujeres, y los profesionales como que no atinan, pues. Oye, ¿saben Atinamos qué? poco. Le Sí. pregunto a las dos un poco. Ustedes atienden público y tienen un estándar o una forma de qué esperan de cómo entregar este servicio de salud y conocen el tejemaneje dentro de los espacios clínicos, pero cuando ustedes van a pedir servicios, chocan con esto. Entonces, ¿qué se siente? ¿Qué se espera? ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es la frustración? ¿Cuál es el ideal? ¿Qué opináis de esto, Dani? O sea que yo en lo personal siempre evito decir que soy profesional del área. Mm. Siempre lo evito. De hecho, alguna vez leí por ahí un estudio que decía que cuando efectivamente la persona que uno lo estaba atendiendo sabía, había un sesgo más o menos del 35%, de que en el fondo como que pecaban de pasar cosas por alto, dando por hecho de que tú sabes o que tú lo entiendes o que cuando son cosas que no son de tu especialidad, hay muchas cosas que tú no tienes idea, tú puedes tener una base, pero de ahí, eh, pero sí, por ejemplo, en mis peores experiencias, sí he terminado diciendo que soy profesional de salud. ¿Por qué? Por tener que decir, oye, para, o sea, escúchame, préstame atención, yo trabajo en esto, no estoy pelando el cable, no estoy loca, escúchame, pero que lata tener que llegar por la razón que sea, como tirar el cartón encima, porque la mayoría de la gente no es así, no trabaja en esto, Claro. no tiene un título del área salud, y no porque tú lo tengas o no lo tengas, tienes que ser tratado distinto. Entonces, eh, y de hecho cambia la actitud, cuando uno dice de que es del área, cambia un poco la actitud, que cambia para bien.
O sea, en el sentido de que a uno le empiezan a tomar como más atención y es como, ah, ya, ok, así como casi como que eres como el compañero. Pero antes de Es que haber verdad. llegado a ser el compañero, pucha, lo pasaste Para- pésimo. No, acá Entonces, yo sí digo, yo sí, o sea, cuando son diferentes experiencias, cuando voy de acompañante, ya sea con mi hija o mi esposo o mi papá en algún momento, etcétera, ahí sí he dicho, porque lamentablemente me ha tocado hacerlo nomás y porque sabía a priori lo que tú dices, que cambia la actitud. Y cuando me tocaba de paciente no he podido decirlo porque no puedo hablar, porque estoy mal, pero sí una vez me tocó, cuando estaba esperando a mi segunda hija, que el ingreso de urgencia maternal era un sujeto X nomás, entonces no me pescaron, me trataron como el ajo. Hubo un poco de violencia obstétrica y detalles que vamos a dejar para más adelante. Para un próximo capítulo. Y la cosa es que cuando estaba como ya en el piso, esperando al médico, digamos, el médico abrió la ficha desde el computador y yo estoy segura que en esa ficha variaba la información donde decía que era kinesióloga y del mismo hospital, porque el gallo llegó hacia mí con una actitud totalmente diferente a cómo me había tratado todo el resto del personal para adelante, o sea, para atrás. Horrible, entonces lamentablemente me ha tocado sacar el currículum porque, y es fome, nosotros estamos compartiendo esto con la gente, estamos reconociendo que es una realidad que no debería pasar, pero pasa. Dani, ¿algo más que agregar? ¿Un consejo para los pacientes o para las personas que nos, profesionales o no profesionales que nos estén escuchando? Sí, para las personas que se hayan visto involucradas en situaciones como la tuya, ya sea siendo atendidas por una Daniela como tú, o siendo un paciente, un usuario como tú que tuviste dificultades, ¿qué les podrías compartir? yo creo que no, o sea, no hay que ser mala onda para decirlo, pero sí cuando uno siente que no está siendo escuchado o no se le está prestando la atención, ser capaz de decirlo. O sea, uno como paciente, ser capaz de decir, ¿sabe qué? No me está entendiendo, o yo no quiero decir, no le quise decir esto, o ¿sabe qué? Realmente me duele, eh, por ejemplo, la angioplastía, todo el mundo te dice que no duele. Es mentira, duele, duele. Y todo el mundo, pero te jura hasta el último minuto que no duele. Uno siente todo, o sea, te están metiendo una fibra por un vaso, en mi caso, por la femoral hasta subiendo Como la por la pelvis, todo ingle, para como por la arriba, ingle para arriba, ¿cierto? por la ingle hacia arriba. Entonces, claro, a mí la vascular cuando me dijeron que iba a estar consciente, yo me quería morir, me dijo que era necesario que yo estuviera consciente, ¿verdad? Te están hablando todo el rato por el tema de los riesgos de trombosis y te están todo el rato conversando para ver que uno vaya hablando bien, que esté vigil, que esté lúcido y todo. Y claro, a mí me da risa porque me decía, ya, mira, ya pasé tal parte, y era como si lo sentí, yo Ay, sentí qué parte iba. Entonces era oye, pero, como, era como chistoso porque ella me decía, ya, mira, ya pasé, era como si sé. Ya, mira, es que ahora Lo estoy esto te va a sintiendo yo doler, ahora, ¿no? claro. Y cuando me dijo así como, esto te va a doler un poco, fue como, ¿qué era esta? O sea, si ella me dijo todo este rato que esto no dolía y duele, ahora que me dice me va a doler un poco, me voy a querer matar. Entonces, no, yo creo que a la gente, al profesional, tampoco se trata de asustar a los pacientes, pero sí ser realista y decirle, ¿sabes qué? Yo necesito que tú estés consciente o necesito de que esto te va a doler, te va a molestar, pero es necesario que sea así, explicar por qué. Y por ejemplo, yo con mis pacientes, con los niños sobre todo, a veces yo les digo, mira, ¿sabes qué? Esto te va a molestar, yo necesito que estés tranquilo, le explico por qué, pero les digo que les va a molestar. Nunca les digo, no, mira, aquí no va a pasar nada, no, porque les estoy mintiendo y es mejor, y yo he aprendido, sobre todo con los niños, que es mejor ser honesto, transparente y uno recibe más colaboración del paciente cuando uno ha sido así. Entonces, incluso en niños, que uno puede decir, no, se va a poner a llorar, no, incluso ellos, los niños entienden mucho más de lo que uno cree. Eh, y uno como paciente también, ser capaz de decir, oye, ¿sabes qué? O no me siento bien por cómo me estás tratando. No hay manera, no hay por qué ser agresivo en su manera de decirlo, pero uno puede decir, ¿sabes qué? No me siento cómodo por cómo me estás tratando. Eh, y eso también ayuda, creo que es bueno para todos, Claro. es bueno para todos al final. Todos salimos beneficiados con eso. dar la información una vez más, la honestidad, como decís tú,
que la persona sepa a lo que está yendo en el fondo, no Sí, omitirle esa información. Tú sí, eres amable, los contienes, pero no los minimizas tampoco, sino que los haces parte realmente de su tratamiento, de su evaluación, de todos los pasos de su intervención, en el fondo, de todo su procedimiento. Eso realmente yo creo sí, que los y pacientes lo valoran. considerar, o sea, también es verdad que hay acompañantes que estorban bastante, pero igual hacerlos partícipes dentro de, sobre todo que ayuden a contener al paciente. Porque, por ejemplo, en mi área, en mi caso, muchas veces terminan retándolo y uno no necesita a alguien que esté retando al paciente en ese minuto. De hecho, cuando yo veo que hay ese tipo de relación entre el acompañante, yo le digo al acompañante amablemente que salga y yo me quedo sola con mi paciente, porque no necesito que me lo perturben. Entonces, pero si uno puede integrarlo y explicarles, porque también eso sea como mejor para tu paciente hacerlo, no, no ser tan mecanizado en hacer las cosas. Creo que no se necesita hacer mucho como para hacer una pequeña diferencia en ese tipo de cosas. Tomando en cuenta todas las atenciones que haces a la semana, tomando en cuenta todas las veces que has estado como solicitante de servicio de salud en múltiples escenarios. Si tuvieras que dar un consejo, un tip, tanto a los profesionales de salud como a los usuarios de salud, Una ¿cómo, frase para el bronce. qué nos dirías? Empatía. Bien, muchas gracias Daniela por la entrevista que nos diste hoy día en nuestro primer programa. Sabemos que fue un programa lindo. Acá en la descripción va a quedar la dirección, a lo mejor nos va a dar permiso para poner tu arroba, tu Instagram, Sí, O si alguien te quiere escribir por si algún alguien quiere mensaje. escribir algún sí. mensaje, algo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado. Gracias, Dani. Muchas gracias. Gracias a Que toda la estén gente por bien. escucharnos. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego.